diferentes clases han sido para poder avanzar en los temas, pues en gran medida ustedes han desarrollado el tema en forma virtual. Afortunadamente, gracias a la superación de la misma y la voluntad de nuestro amigo el decano y las autoridades universitarias, pues ahora sí ya vamos a iniciar actividades en forma combinada. Es decir, la instrucción y la decisión, digamos, administrativa es que una semana será virtual, los 2 periodos, y la siguiente semana presencial, lo cual nos permitirá organizarnos de tal manera que podamos aprovechar al máximo el semestre, porque el hecho de combinar nos va a ayudar muchísimo a intercambiar conocimientos entre ambas líneas de pensamiento. Inicialmente quiero presentarme ante ustedes. Mi nombre es José Luis Portillo Recinos. Obviamente, pues, somos abogados y notarios los que damos clases en temas legales. Tengo una maestría en Derecho Constitucional y alguna experiencia que ha adquirido uno en el ejercicio del trabajo. Tengo aproximadamente 20 años de ejercicio y he sido examinador de privados por un promedio entre 10 y 12 años, ¿verdad? Entonces, para mí es un gusto poder compartir la cátedra con ustedes porque recuerdo que muchos de los exámenes técnicos profesionales, cuando nos toca evaluar el área notarial, muchas veces encontramos algunas dificultades porque esta es una área eminentemente práctica, lo cual no implica desestimar la teoría y mucho menos la parte legal, ¿verdad? Otro aspecto que es muy importante también tomarlo en cuenta es que, es decir, el hecho de que estemos en el 10º semestre implica que ya pudimos procesar 3 cursos previos de Derecho Notarial. Sin embargo, este curso es un curso que viene como a culminar los conocimientos adquiridos, porque en el desarrollo del mismo se van a dar cuenta que lo que aprendimos incluso desde definiciones o principios, acá es la oportunidad para aplicarlos. Y otro aspecto que es importantísimo no descuidarlo es el hecho que justamente este curso es como el fundamento para la adquisición en su momento del título de notario, porque afortunadamente en el país uno obtiene ambos títulos, el de abogado y el de notario. Y el cursar adecuadamente y asimilar al máximo este curso nos permite entrar al campo notariado y que eso implica, va aparejado con el concepto ético. El notario que descuide la ética pierde prestigio y en su momento deja de ser notario. Para ello hay leyes, obviamente, que se aplican y principios, pero esta es una enorme oportunidad en donde la ética es una característica. No puede uno, digamos, soslayarla, porque eso es lo que le da el prestigio al profesional en este tema y en otros, por supuesto, ¿verdad? Para ello es importante que tomemos en cuenta, desde que una persona llega a la oficina, las preguntas que se le hacen en base a lo que está consultando, tiene que ir acompañado de ello, porque a veces le dicen a uno, por ejemplo, en la firma de un contrato, yo tuve una experiencia hace 8 días, dice la mamá de uno de los interesados,
mire, Lick, me dice, y este contrato, como mi esposo trabaja un poco retirado, puede firmar mi hijo, me dijo. Por él es que casi le hacen la misma, me dice. Entonces, imagínense que yo le hubiese dicho, no se preocupe, que firme él. Entonces, ¿dónde queda la ética, verdad? Aunque uno en su oportunidad goce como notario de fe pública, no puede, digamos, abusar de dicho extremo, ¿verdad? Así es que es sumamente importante tomar en cuenta esos aspectos porque van a acompañar en todo el proceso mismo de la carrera y en el desarrollo del ejercicio mismo. De hecho, algunos de ustedes ya están ensayando algunos temas y se han dado cuenta de que a veces hay propuestas que van más allá de lo indecente. Y en ese sentido es muy importante tomar en cuenta los aspectos porque eso le da la valía a uno y la confianza, porque no se trata de autorizar un instrumento público y pase lo que pase, no, porque recordémonos que hay filtros y hay procesos. Un instrumento público, al momento de autorizarlo, obviamente se tiene que compulsar el testimonio respectivo o la fotocopia simple legalizada, dependiendo para qué fines se vaya a utilizar, pero ahí empieza el proceso, digamos, de aplicación de la ley y la redacción del mismo y la aplicación, ¿verdad? Porque cuando llega el registro respectivo, eso lo ven con lupa. Y si no llena las calidades que la ley exige, pues no se admite. Y con facilidad uno se encuentra con enredos con el cliente porque no le está cumpliendo, ¿verdad? Así es que, tanto en nombre de mi persona como el señor decano, les damos la más cordial bienvenida. Confío en que este va a ser un semestre exitoso. Me va a dar mucho gusto poder saludarlos la próxima semana porque ya va a ser presencial y las dudas que vayan surgiendo, pues será la oportunidad de hacerlas y lo que esté de nuestra parte, pues será un honor poder atenderlas. Y la que no sepa uno, pues porque este es un mundo muy amplio, se hacen las consultas respectivas y la idea es encontrar la respuesta adecuada en el momento justo. Dicho lo anterior, que es básicamente algunos elementos que son esenciales, me voy a permitir darle lectura a algunos pasajes o a la parte conducente del programa. Para muchos de ustedes podrían decir, mire, el programa lo podemos bajar de la página o lo podemos obtener de otra vía, lo podemos verificar de otras maneras, pero como norma es importante, digamos, abordar las partes más importantes, digamos, todo es importante, pero las partes más conducentes, y si existen algunas consultas, pues, o preguntas, lo haremos en su momento, y si no, en la siguiente clase, pero sí es importante, estimo que hagamos eco de algunos elementos de él. Si ustedes lo tienen en su poder, se van a dar cuenta que inicia con los propósitos y objetivos del mismo. El propósito inicial dice, conocida la teoría del instrumento público, el presente curso de Derecho Notarial dará una idea clara y exacta del ejercicio de la función notarial, especialmente el fraccionamiento. Aquí dice fraccionamiento, pero es un error mecanográfico, es el fraccionamiento de instrumentos públicos, acomodado a las diversas formas en que surge el negocio jurídico, así como las modificaciones que puede sufrir en su propio desenvolvimiento
y en las formas como termina, incluye la inscripción en los registros respectivos y el cumplimiento de las obligaciones posteriores a la instrumentación. Aquí ya nos viene perfilando, digamos, algunos aspectos del instrumento público, porque cada instrumento público, como ustedes tienen conocimiento, tiene obligaciones previas y obligaciones posteriores. Las previas sirven para la preparación del mismo y las posteriores son las que vienen a darle el respectivo cumplimiento y la respectiva aplicación del mismo, porque si no se cumplen tanto algunas previas como las posteriores, eventualmente no pueden hacer a la vida jurídica. Por ejemplo, una obligación posterior del pago de impuestos. Si uno emite un instrumento, incluso puede autorizar una copia simple legalizada, pero si es objeto de inscripción, evidentemente hay que cumplir con lo que establece la ley del timbre o la ley del impuesto notarial. Entonces, ustedes saben que la SAT definitivamente está en los registros y eso de no hacerlo efectivo, pues no nace la vida jurídica, porque simplemente uno no cumplió con una obligación posterior o un aviso que se tenga que dar a otra instancia para que eso cobre vigencia. El segundo propósito nos indica enseñar la técnica para elaborar los instrumentos públicos, los requisitos que señalan las leyes para cada uno de ellos, su razón de ser y la forma correcta de redactarlos, autorizarlos, conservarlos en el protocolo y las operaciones registrales que correspondan según el caso. Aquí nos habla incluso de redacción. Y si nos retrotraemos a cursos anteriores, vamos a hacer clic con el concepto de función moduladora del notario, que es el que le da la forma al instrumento jurídico. Pero también nos habla aquí de conservarlos en el protocolo. Obviamente ya sabemos qué es el protocolo, que se tiene que aperturar a principio del año y cerrarlo al final o en el momento que el notario así lo estime. Pero el aperturar el protocolo no es solo llenar el formulario y pagar 50 quetzales en el registro general en el archivo general de protocolos. Implica muchas cosas más. Implica adquirir las hojas que están facultadas para tal, que es una responsabilidad enorme la que uno adquiere, porque el Estado le deposita esa facultad al notario. O sea que el protocolo no es de uno, el protocolo es del Estado, pero uno lo conserva mientras uno viva, al extremo que cuando el notario fallece, el depositario o el familiar que esté, digamos, registrado, tiene la obligación de entregarlo al archivo. ¿Por qué pasa eso? Tiene más que una razón de ser. Y entre ellas, si alguien necesita una copia o un testimonio posteriormente para X utilidad, acude perfectamente al registro y el archivo está obligado a otorgarlo. Pero ¿cómo lo va a otorgar el archivo si no cuenta con él? ¿Verdad? O sea que todo ello lleva aparejadas una serie de responsabilidades. Un tercer propósito nos indica señalar los trámites y requisitos que deben llenarse previamente y con posterioridad a la autorización de cada instrumento y la forma en que cada registro o dependencia pública u oficina colabora con la función notarial, dando a conocer cuáles son las obligaciones posteriores en cada caso para llenar su cometido de conformidad con la ley. Si se dan cuenta, cada propósito tiene sentido y tiene, digamos, una razón de ser.
Un cuarto propósito para ir concluyendo esta fase, esta área, nos indica poner en contacto al alumno con aquellas dependencias públicas con las cuales mantendrá constante relación profesional, tales como el Archivo General de Protocolos, Registro de Poderes, Superintendencia de Administración Tributaria, Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, Registro General de la Propiedad y el Registro Nacional de las Personas y otras como el Registro Mercantil. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, que en su momento lo vamos a corroborar, ¿quién de ustedes conoce lo que se denomina RIC, que es el Registro de Información Catastral? ¿Dónde está ubicado y cuál es su función? Nosotros tenemos la obligación de saber, ¿verdad? Está ubicado en la zona 13, que por cierto está en una colonia privada y es un enredo para entrar, pero si uno no conoce no puede llegar. O si uno no se ha anunciado, a lo mejor no ingresa, ¿verdad? Pero si yo les pregunto, por ejemplo, ¿dónde funciona el registro mercantil? Creo que todos hemos pasado ahí por la Séptima Avenida y en algún momento hemos pasado con menos un chuco, ¿verdad? Que se supone que son limpios, ¿verdad? Pero ahí funciona, ¿verdad? De igual manera, es importante que sepamos, por ejemplo, dónde se ubica el Registro General de la Propiedad, que es fundamental para cualquier negociación, digamos, de una compraventa, donación o alguna anotación o lo que surja, ¿verdad? Igual importancia cobra, por ejemplo, el RENAM, que es el registro que registra desde el inicio y del nacimiento hasta la muerte. Entonces, si yo les pregunto dónde funciona RENAP, saben ustedes que tiene 400 puntos de funcionamiento, ¿verdad? Obviamente la central está en la Roosevelt, ¿verdad? Entonces, es importante no solo conocer la función de cada registro, sino dónde funciona. Porque muchas veces un cliente les puede decir, mire, Lick, como ya usted me autorizó esto, como es personal, yo lo llevo, ¿verdad? Si eso es lo que procede, usted perfectamente autoriza el documento, ya sea una legalización o un instrumento público, en fin, y la persona lo lleva. Pero si le dice, mire, por ejemplo, que le diga sobre una asociación, por ejemplo, ¿dónde funciona el repejo? Y que usted le diga, perro, ¿qué dijo? ¿O qué dijo? Repejo. No sé dónde funciona. Imagínense cómo queda uno. Y lo mismo podemos hablar de muchísimos registros. Por ejemplo, hay un registro que no todos conocen, que es el registro de áreas de reserva del Estado, o CRED. Una ley muy pequeña, a lo mejor no da tiempo de verla, pero es un registro muy importante porque regula. En primer lugar, está regulado en la Constitución. Ustedes vayan al artículo 122 de la Constitución y se van a dar cuenta que ahí está regulada la creación de la oficina. Y es fundamental porque tiene que ver con los mares, los ríos, los lagos y con todas las áreas de reserva, ¿verdad? Que ocupan un buen porcentaje del territorio nacional. Este registro lo que hace es llevar un detalle de los contratos que otorga de arrendamiento de las áreas que se tienen en posesión, que es diferente la propiedad a la posesión. En este caso, el propietario es el Estado. El poseedor es el que se hace muchas veces, digamos, obtiene el beneficio de un contrato de arrendamiento y que si entramos en detalle en esos contratos, vamos a hablar incluso de las finalidades. Cada finalidad tiene un costo. Por ejemplo, para vivienda pagan 50 centavos, pero no vamos a entrar en ese detalle, pero tiene más o menos 10 fines, cada fin tiene un monto, ¿verdad? Y hay un procedimiento que concluye con una minuta. El notario tiene que trabajar en función de la minuta, incorporando los datos de interés. Es un registro muy importante. Muchos no lo conocen, incluso los mismos jueces a veces cuando hay un conflicto en ese sentido, tienen que empezar a revisar
las leyes, porque es un tema que es muy particular, ¿verdad? Pero es obligación nuestra conocerlo. En cuanto a los objetivos del curso, lo que se pretende es que el alumno interprete y aplique las disposiciones legales que regulan la actividad del notario en la redacción de escrituras públicas. Porque ese es el desarrollo del curso, las distintas escrituras, que obviamente existen más, pero hay un buen número, digamos, establecido en los diferentes puntos que nos va a permitir como diferenciar qué escritura pública contiene un contrato de arrendamiento, qué escritura pública contiene un contrato de compraventa, una donación, un testamento, una transacción o cualquier tipo de aspectos que sean de interés entre particulares. Y algo que también es fundamental tomar en cuenta es que, imagínense lo que uno hace al autorizar un instrumento público. Obviamente ahí está inmersa la fe pública, ¿verdad? O sea, lo que el notario diga, eso es, ¿verdad? Pero aparte de ello es importante tomar en cuenta que así como existe, digamos, una ley ordinaria X ley, que es de aplicación general, un contrato es una ley también, solo que es una ley entre las partes. Lo que se pacta en el mismo se tiene que respetar. El no respetarlo ya tendrá sus cláusulas relacionadas, como puede ser una cláusula rescisoria o resolutoria que da fin a la negociación establecida, porque es ley entre las partes. Eso es importante, digamos, tenerlo claro. Un segundo objetivo nos indica que el alumno sea capaz de faccionar escrituras públicas en forma técnica, llenando los requisitos legales e interpretando la norma jurídica. Este tema también es interesante, porque el notario tiene, digamos, libertad para redactar, pero obviamente esa libertad tiene su límite, por supuesto, ¿verdad? Tiene que estar en el marco de la ley. Hay quienes redactan en una forma que parecen poemas, ¿verdad? O sea, tienen una capacidad enorme de redactar en el marco de la ley. Y hay quienes redactan de una forma que dice uno, ¿será que es o no es notario? ¿Eh? Entonces, en la medida en que redactemos adecuadamente, en esa medida nos damos a conocer, ¿verdad? Digamos, del nivel de pulcritud o el conocimiento que se tiene al interpretar o aplicar el interés de los particulares traducido en un documento público. Por eso es importante las funciones notariales, que esas sí las vamos a ver en esta ocasión, haciendo una especie de recordatorio, porque yo sé que ustedes se lo tienen bien claro, pues, ¿verdad? Pero es importante saber escuchar a la persona para poder asimilar lo que la persona, digamos, pretende. Dicho eso, según el programa, abordaremos el tema brevemente sobre la metodología. Nos indica el programa que los profesores del curso emplearán durante sus clases lo siguiente. Como literal A, una exposición magistral, dependiendo del tema que se aborde. Es posible que se hable de definiciones, principios. En este caso que estamos hablando de contratos, pues es obligado a hablar de responsabilidades previas, obligaciones previas y posteriores, y las particularidades que conlleva cada instrumento, porque esto también es importante tomarlo en cuenta, que por cierto hoy vamos a dejar una pequeña tarea para la próxima clase,
porque el código notariado, independientemente de que tenga, si no me equivoco, sus 112, 113 artículos, son pocos los artículos en esa ley, pero la profundidad que tienen y las consecuencias que tienen van más allá de esos pocos artículos. Así es que sí es importante saber vincularlos para efectos de aplicarlos. Otro aspecto dentro de la metodología es lectura sobre el tema, que habrán algunos artículos de interés que vamos a compartir. También, dentro de lo posible, vamos a dejar algunos trabajos de investigación individual o de grupo. Eventualmente habrán algunos laboratorios o práctica notarial. Y algo que es importante, elaboración del protocolo. Más adelante ustedes abordaremos el tema de los puntos que cada área, cada examen incluye. Y dentro de ellos está la elaboración de un protocolo. ¿En qué consiste, digamos, como adelantándonos un poco al tema? Yo oportunamente les tengo que dar una lista de escrituras que van a tener ustedes que elaborar para que sea parte de la elaboración de ese protocolo, ¿verdad? En este tema sí lo vamos a abordar la forma en la próxima clase, porque sí es importante que desde ya iniciemos el tema, porque el tiempo pasa muy rápido, y yo sé que la mayoría, pues, trabajamos y tenemos una serie de compromisos, no solo nos dedicamos a estudiar, entonces tenemos que aprovechar el tiempo desde el inicio. Entonces, pero lo importante es que esta elaboración del protocolo nos va a permitir practicar cómo es un instrumento público, ¿verdad? En algunos casos van a decir, pero si es similar esto a lo otro, ¿verdad? Porque en el caso de la comparecencia, por ejemplo, obviamente los interesados van a comparecer y van a encabezar pues esa parte de la redacción. Pero ya vendrá el cuerpo del mismo y se van a dar cuenta que hay una diferencia entre el contenido al encabezado. Sin embargo, es muy importante ser cuidadosos desde el principio, desde el número de la escritura, la fecha, el lugar, la fecha, quién la autoriza, quiénes comparecen y la identificación de los comparecientes, ¿verdad? Que el no llenar uno de los requisitos en algún momento tiene sus consecuencias. Entonces, aunque a veces se hace ya mecánicamente, pero hay temas que hay que preguntarle, digamos, al interesado, por ejemplo. Si ustedes revisan su DPI, en el DPI hay un elemento que la ley exige y que no lo contempla, que es la profesión. En su momento, cuando nosotros nos identificábamos con la cédula de vecindad hasta el año 2009, si no me equivoco, 2010, que surge RENAP, en la cédula sí estaba establecido la profesión de la persona. Sin embargo, en el DPI no está. Entonces, si llega alguien a su notaría, a su oficina, y no verifican cuál es la profesión, ¿se atreverían a inventarla o le tendrían que preguntar, verdad? Porque no es lo mismo decir que es un ingeniero civil, un médico, un profesor, un contador, un comerciante, o alguien que se dedique a actividades, digamos, como conductor de vehículo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es importante, digamos, tomar en cuenta todos los aspectos porque, retornando a lo que inicialmente decíamos, el derecho notarial es eminentemente formalista. Y el no acatar ese formalismo, pues estaríamos no en sintonía ni con la ley ni con el notariado, ¿verdad? Entonces, aunque a veces resulte bastante tedioso, digamos, el ser exageradamente formalista, en este tema sí,
Sí, ¿verdad? Sí, hay que hacerlo porque la ley así lo establece. En cuanto a la evaluación, según el programa, se practicarán 2 exámenes parciales, como ustedes ya tienen conocimiento. El primero sobre 30 puntos, el segundo sobre 40 puntos, lo cual implica que ustedes ya con 30 y 40 tienen ganada la clase, pero eso no quiere decir que no se sometan al final, ¿verdad? Yo sé que ustedes son pilas y van a sacar por lo menos 69.9, ¿verdad? Pero en la primera evaluación se evaluará del punto 1 al 8, o sea que se cubre bastante espacio. No tengo todavía la fecha oficial, pero del 1 al 8 se estará siendo objeto de evaluación. Y para evaluar el segundo parcial se realizará un trabajo individual de protocolo de práctica. Dicho trabajo no podrá exceder de 10 puntos. El examen final, que cubre todo el programa, será teórico y se evaluará sobre 30 puntos. Entonces, esa es digamos, la dinámica de la evaluación. 30, 40 y 30. Al final vamos a dejar una pequeña información porque los primeros puntos el primer examen podríamos dejar un trabajo, ir pensando un poco el esfuerzo, pero siempre en el marco de los 30 puntos. Y el segundo, que sí es obligación desarrollar el protocolo, que tiene un valor máximo de 10 puntos. Obviamente, cuando hablemos de las escrituras que van a contener y todo, y el procedimiento, tiene su rigurosidad, porque no es solo elaborar las escrituras, tienen que incorporarse atestados, índice, cierre, o sea, todo lo que implica el protocolo y empastarlo, o sea, tiene su costo. Y al final uno puede decir, pero qué aburrido esto. No lo veamos así porque es parte del ejercicio y además es parte de la naturaleza del derecho notarial. Entonces, es importante, digamos, hacerlo de esa manera porque eso nos permite aprender o afianzar más los conocimientos que ya se tienen, ¿verdad? Para ir concluyendo en el tema del programa, es importante tomar en cuenta los materiales de estudio, que consistirán en los textos fundamentales que se mencionan en la bibliografía mínima, además del código de notariado y las leyes contempladas al final del programa. Hay leyes que son fundamentales, que aquí sí no podemos, digamos, desviarnos de ellas. Una de ellas es el código notariado. Este código es fundamental. Otra ley que no podemos soslayar definitivamente es el Código Civil. El Código Civil es consustancial, es como la materia prima, ¿verdad? En todo sentido. Otra ley que es importante también es la ley del IVA. Importantísima, ley del IVA, porque esta la tenemos de aplicación, digamos, permanente. Otra ley que es fundamental es la ley de impuesto de timbres fiscales y papel sellado. Entre otras, obviamente, sin descuidar la Constitución, ¿verdad? Porque es la norma máxima que nos rige como Estado, ¿verdad? Así es que si en algún momento hay alguna ley de esas que no la estén, digamos, aplicando o la tengan, sí es importante que la adquieran, especialmente la ley del IVA, la ley del impuesto, la ley de timbres, timbres fiscales, porque es importante. Incluso en algún momento vamos a
a analizar la clase de timbres y los valores que contemplan, porque es muy importante. Por ejemplo, si ustedes autorizan un contrato que tenga un valor de 1 millón, por ejemplo, de quetzales, y cuando ustedes observan o aplican la ley o la interpretan, le manda al notario que cubra el impuesto de 2 por millar, bajo el concepto de timbre notarial. Y ustedes dirán, bueno, caramba, 1 millón de quetzales, el 2% es una cantidad enorme la que el cliente tendría que pagar bajo ese concepto. Sin embargo, se van a dar cuenta que la ley, pues en ese sentido, es bonancible. El máximo que se debe de cubrir en impuesto en ese sentido es de 300 quetzales, ¿verdad? Independiente del valor, aunque pase de 300,000 o de 400,000, el máximo que se paga que se cubre son 300 quetzales de timbres notariales. Distinto es el concepto del IVA, por ejemplo, que si ustedes autorizan un negocio de 1 millón y así por la cantidad del producto, por el producto, por el bien, por ejemplo, sea una finca o, qué sé yo, una mansión, ¿verdad? Que tienen que tener cuidado porque ese millón va a quedar así grabado para el pago del YUSI, ¿verdad? Pero si esa es la decisión, se tiene que pagar el 12% de IVA, si es, por ejemplo, una donación por ese monto, ejemplo, tal vez el ejemplo no es el mejor, pero una compraventa, por ejemplo. Entonces, tiene que pagar el 12% si es primera venta. Si es segunda, pues ya la ley del IVA lo establece que es el 3%, ¿verdad? Entonces, es importante saber las denominaciones, por ejemplo, de los timbres notariales, diferenciar un timbre de a quetzal, un timbre de a 5 quetzales, un timbre de 25, uno de 100. Incluso les comento que es importante no solo la denominación, sino hasta el color del timbre. Porque muchas veces, yo en la experiencia que tengo, sí, no escuché algo así, pero escuché muchas historias que a veces algunos docentes en el examen público profesional preguntaban no solo la denominación del timbre, sino el color del mismo. Y imagínense en una hora examinándose ante una terna, pues uno tiende a ponerse nervioso. Entonces le preguntan, mire, ¿cuál es el color del timbre de 100 quetzales notarial? Y si usted dice, por ejemplo, azul, o lo asocia con lo celeste, el notario, el que está examinando va a decir, él se está refiriendo a un timbre fiscal, no a un timbre notarial, porque conoce. Entonces sí es importante cosas tan elementales como esas, porque en su momento, pues, se puede ver en un momento complicado. Los puntos que establece el programa son 14. Creo que no nos vamos a detener en ellos porque ya ustedes espero que contengan el programa y si no, pues en su momento lo vamos a ir viendo, ¿verdad? El primer punto, tal vez que ese sí ya lo vamos a abordar en la próxima clase, se refiere a la forma notarial en los contratos traslativos de dominio. Aquí vamos a abordar, vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo, porque contempla varias variantes, digamos, variantes en cuanto a la denominación de los instrumentos. Uno de ellos es la promesa de compraventa de inmueble al contado. Una segunda opción o un segundo punto es la compraventa de inmueble urbano con garantía hipotecaria. Una tercera opción es, o planteamiento, la compraventa de bien mueble con pacto de reserva de dominio. Hay una cuarta versión que es compraventa de fracción
de inmueble urbano, que acá en este tema estamos hablando de una desmembración de la finca matriz. Este es un tema sumamente complejo. O sea, cualquiera lo ve así y lo ve sencillo, pero tenemos que ser cuidadosos y no comprometernos en decir, por ejemplo, mire, yo sí con mucho gusto le trabajo la desmembración, porque acá no solo tenemos que enmarcarnos en la ley del Código Notariado o la ley derivada del Código Civil, sino que también tenemos que ver con las regulaciones municipales. Este es un tema que yo personalmente, con franqueza les digo, cuestiono. Cuestiono porque aquí prácticamente la municipalidad, especialmente, me voy a referir al municipio de Guatemala. Cuando se trata de desmembración de un área en la capital, que es jurisdiccional del municipio de Guatemala, es impresionante lo que la municipalidad exige. Son más o menos 25 pasos los que hay que cumplir para obtener la habilitación municipal para que esa desmembración aplique o digamos, o sea admitida en el Registro General de la Propiedad. No basta, digamos, con la fe pública y con el faccionamiento del instrumento de desmembración. Exigen una autorización de la municipalidad y pide unos requisitos que rayan en lo discutible, ¿verdad? Por ejemplo, exige un plano, obviamente firmado, autorizado por un ingeniero, pues un ingeniero civil o un arquitecto, en fin. Pero no les basta con que el plano se adjunte y esté debidamente firmado, sellado y timbrado por el ingeniero civil. Exigen la constancia de colegiado activo del ingeniero que autoriza. Y así por el estilo. Son más o menos 25 requisitos que hay que llenar para obtener una licencia. Y no importa que la desmembración sea de 100 metros, o de 1000, o de más, pero raya en lo discutible, porque eso para mí lo que hace es estropear el desarrollo, porque una persona que vaya digamos, a pretender desmembrar un área que sea de su propiedad, tal vez tiene dispuesto, digamos, pagarle al notario y los gastos digamos, de impuestos o las obligaciones posteriores, pero con cierta moderación. Pero para llenar esos requisitos, pues tiene que gastar fácilmente unos 10,000 o 15,000 quetzales. Eso es en costo, aparte del tiempo. Que para cumplir con esos requisitos, yo me atrevo a decirles que puede necesitar de entre 2 y 3 meses. Es una cosa, para mí, aberrante, ¿verdad? Soy respetuoso del sistema legal, pero hay cosas que dice uno, de esa forma no nos desarrollamos, no vamos a salir adelante, porque si caemos en la parte burocrática como tal, imagínense, como dice el buque, ¿a dónde vamos a parar? En cuanto a las leyes que es importante, algunas ya las mencionamos, acá nos sugieren, dentro de la bibliografía y las leyes que se relacionan, obviamente iniciamos con la Constitución Política de la República. Es importante releerla y tener bien claros cuáles son las partes en que se divide la Constitución, desde la dogmática, ¿verdad? Que es la parte inicial, tener claro qué son los artículos reformables, no reformables, la parte orgánica, ¿verdad? Y la tercera fase que se refiere a las instituciones que fueron creadas. El Código Notariado, que es importantísimo.
la ley del organismo judicial, el Código Procesal Civil y Mercantil, el Código Civil, el Código de Comercio. El Código de Comercio es también fundamental porque cuando hablemos, por ejemplo, del tema de las sociedades, especialmente la sociedad que más se aplica, porque el código sí regula la sociedad en comandita simple, por ejemplo, pero esas son sociedades que ya en su momento existieron. Actualmente no, ¿verdad? Actualmente la sociedad que realmente rige y la que se ha venido incluso facilitando su proceso de creación es la sociedad anónima, ¿verdad? Con algunas variantes en cuanto a las acciones que ya no pueden ser al portador, sino que nominativas, pero el centro, digamos, de las sociedades son sociedades anónimas, ¿verdad? Que entonces, para eso, pues, está regulada en el Código Mercantil, Código de Comercio, y es importante, digamos, tomarlo muy, muy en cuenta. Lo mismo el Código de Ética Profesional, porque el notario la ética va aparejada al notario, ¿verdad? El notario que no es ético pierde prestigio, se ve mal, se pierde confianza. La ética es consustancial con la carrera. Y recuerden que lo que se está luchando es ser notario. A diferencia de México, por ejemplo, que es distinto el sistema, que es numérico y son pocos los notarios. Tienen que esperar que se muera alguien para poder accesar. En cambio aquí, a veces aparecen ahí, digamos, con bastante facilidad, pero hoy que ya no estamos solo como sancarlistas, sino que se ha diversificado un poco el tema, pero eso no quiere decir que no seamos profesionales y cuidadosos. Así es que la ética es importante. Uno como notario, si quiere pasarse de listo y la persona defiende sus derechos, si uno actúa mal, pues inmediatamente lo hacen del conocimiento ante el Tribunal de Honor y se ve uno en problemas, digamos, en el ejercicio, porque una sanción del Tribunal de Honor, ¿sabían ustedes que no prescribe? Que eso es otro tema, ¿verdad? Porque hasta los delitos más graves a veces prescriben, pero una resolución, una condena, un aspecto negativo derivado de una resolución del Tribunal de Honor es imprescriptible, lo cual también es cuestionable, pero espero que algo se esté avanzando en eso para revisarlo. Otra ley importante es el Código Municipal. Nosotros acá en el notariado se van a dar cuenta que hay mucha relación con el tema municipal, muchísimo. Otra ley que es importante, la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado, especial para protocolos. Lo mismo la ley del IVA, valor agregado. Otra ley importante es la ley del impuesto único sobre inmueble. Esta es importante también porque muchas veces le preguntan a uno, mire, mi casa o mi propiedad o mi finca está evaluada en tanto en la tabla de gradación del impuesto sobre inmuebles, ¿cuánto tengo que pagar? Entonces muchas veces le preguntan a uno y ustedes saben que el máximo a pagar, si no me equivoco, es el 9%, digamos, de impuesto, pero eso está establecido en la ley del impuesto, pues, en esta clase de impuesto, que por cierto es importante tomarlo en cuenta que según la ley del impuesto único sobre inmueble, la persona está obligada a pagar, si ha dejado de pagar a la municipalidad el impuesto respectivo, si por ejemplo dejó de pagar 8 años, tenemos que saber que la ley obliga a que tiene que pagar 4 años. Es decir,
si le están cobrando 8 años, se tiene que defender y tiene que pagar 4 años, que es el máximo que la ley obliga a cancelar. Obviamente hay que hacer una diligencia, ya sea en algunas municipalidades es mucho más práctico. Uno llega, llena un formulario, manifiesta que quiere pagar y admiten el pago. Acá sí es todo un proceso. Te preguntaron algo. Así. Previo a la respuesta que le vamos a dar, otra ley importante es la ley de parcelamientos urbanos, la ley de herencia, legados y donaciones, porque esta vamos a aplicarla en su momento cuando se hable de testamento. Ley del registro de información catastral. Esta ley también es muy importante porque tradicionalmente cuando un área, un bien inmueble no está inscrito, lo que hacemos es iniciar un proceso de titulación supletoria. Eso ha sido lo tradicional históricamente. Pero cuando una zona ha sido denominada catastrada, ya por el registro, ya no aplica la titulación supletoria, sino que aplica un procedimiento establecido en dicha ley que se llama titulación especial. Entonces, sí es importante tomar en cuenta dicha ley, obviamente. Y para ir concluyendo, es importante también la ley del registro nacional de las personas, que es ahí desde el nacimiento hasta la muerte, ¿no? Están contemplados los diferentes aspectos. La ley de inmovilización de bienes por seguridad, la ley de garantías mobiliarias y la ley de extinción de dominio. Es decir, son algunas leyes que sugieren tenerlas para consulta, porque son de aplicación, digamos, general. ¿Ve que alguna pregunta? No, ya no. No, parece que pasó el momento procesal, me disculpo, ¿verdad? Si hay alguna inquietud, ¿verdad? Con mucho gusto, para ir concluyendo algunos temas que los hemos contemplado. Lick, perdone, una pregunta. Dígame. Mucho gusto, mi nombre es Luis Cecilio González. Solo me quería hacer una consulta. ¿Estas leyes las vamos a ir comprando conforme usted nos indique o nos recomienda que las compremos desde ya? Mire, claro, si sumamos todo, pues a lo mejor sí es una bonita cantidad lo que hay que invertir, pero podemos ir comprándolas de acuerdo al desarrollo del curso, pero sí es importante que algunas de ellas sí las tengamos al alcance. Por ejemplo, la ley del impuesto, digamos, del timbre, la ley del timbre, el impuesto de timbre fiscales y papel sellado, como es una ley que, cuando hablemos de poderes, por ejemplo, que van a haber unas 10 o 15 variantes, va a ser importante contar con ella. Entonces, lo mismo la ley del IVA, el Código Notariado sí es fundamental y la Constitución, ¿verdad? Puede ser progresiva la adquisición en el desarrollo del curso, ¿verdad? Pero el que pueda adquirirlas completamente para tener consulta desde ya, pues enhorabuena, pero no es objeto de calificación, pero sí es importante contar con ellas, ¿oye? ¿Alguna inquietud, compañeras o compañeros? Con el ingreso a la clase, perdone, algunos compañeros estaban comentando que ya no pudieron ingresar. No sé si usted va a dar un cierto horario para que podamos ingresar y luego pues, ya no sé si nos podría apoyar con esa información. No, yo sí, digamos, yo sé que a veces hay complicaciones o ya sea de tráfico o de algún compromiso y que uno se pueda conectar más tarde. No, yo no puedo restringirles. Si alguien se tuvo alguna limitación inicial, pues se puede incorporar, no hay problema. Pero sí lo vamos a platicar en
en la próxima sesión para ir afinando algunos aspectos y que en el futuro, ¿verdad?, nos permita tener una mejor comunicación, ¿verdad? Pero sí no hay limitación. Muchas gracias, Alex. Solamente serán mis A la hora, preguntas. a la hora. ¿Alguien desea hacer algún comentario? Que digamos, aquí estamos en la mejor disposición. Tanto ustedes como yo aprendemos cada vez, cada día vamos aprendiendo, ¿verdad? O alguna experiencia o alguna sugerencia que es válida. Buenas noches, licenciado. Un gusto estar en su clase. Pues solo quería agradecer el tiempo y comentarle que para nosotros va a ser de grata ayuda saber que usted es parte de los exámenes, tanto en la fase privada como pública, para ir tomando esas ideas y esos consejos que usted nos pueda compartir para ir preparándonos para ese momento tan importante, ¿verdad, licenciado? Con muchísimo gusto, sí, porque a veces uno se preocupa, por ejemplo, con los recursos. Uno cree que le van a preguntar a uno los 100 o más recursos que existen y muchas veces nos quedamos con apelación o con revocatoria, pero sí, será un gusto poder compartir lo que podamos, ¿verdad? Gracias, licenciado. A la orden. ¿Alguna experiencia o alguna sugerencia, digamos, o algún material que podamos compartir? Que por cierto, encontré un material bien interesante. Fíjense que en la Feria del Libro del año pasado, encontré un documento muy, muy interesante. Acá en Guatemala no está a la venta y no tenía yo conocimiento incluso. Es un diccionario específico, ¿veis? Un diccionario como de unas 1000 páginas sobre derecho notarial. Es una especialidad del diccionario, ¿verdad? Es colombiano. Por cierto, tremendo libro, o sea, una capacidad de producción ellos increíble, ¿verdad? Y justamente encontré unas páginas muy, muy aplicables al tema que estamos abordando y voy a llevar algunos ejemplares de esas páginas en la próxima sesión porque es muy ilustrativo sobre el tema contractual y obviamente es una información más que todo doctrinaria porque aquí tenemos que regirnos por nuestro código, pero son similares. Por ejemplo, cuando aborda, por ejemplo, las clases de contratos que pueden ser civiles, pueden ser mercantiles, pueden ser administrativos. Entonces, eso es, diría yo, que universal, ¿verdad? O sea, un contrato administrativo lo pueden autorizar en El Salvador, en México, en Estados Unidos o aquí en Guatemala. Uno mercantil también. Entonces, será un gusto poder compartir ese tipo de información. El licenciado, perdón el abuso, le puedo hacer una pregunta. Diga. Yo tengo una duda sobre su manera de calificación. Tal vez le va a parecer un poco gracioso, pero ¿cómo usted califica los exámenes o cómo planea calificarlos? Mi duda es porque hay catedráticos pues, de que tal vez usted sabe que uno está aprendiendo y un pequeño errorcito y es 0 todo el examen, ¿verdad? Cuando se trata de notariado. Entonces, no sé si usted va a tomar por partes, digamos, para calificar o va a hacer algo así, por ejemplo, en ese mismo sentido de que si me equivoco en algo, pues, ishkami todo el examen. Perdón. Caput, ishkamit. Sí, mire, yo reitero que el derecho notarial es muy, muy formalista, ¿verdad? Pero justamente en este caso, los exámenes, lo que vamos a tratar de hacer es, en su momento, pues en algunos casos, para interpretarlos, algunas preguntas, algunos fundamentos legales. Vamos a tratar de explorar un poco el conocimiento en las diferentes áreas, porque muchas veces, por ejemplo, si se plantea un problema como único punto en el examen y se equivoca uno, pues la verdad que sí es dramático. Dramático porque uno pierde la oportunidad de hacer puntos importantes para ir acumulando, ¿verdad? Tenemos que ser rigurosos en lo formalista, pero no extremos en la calificación. Entonces, no se preocupen, trataremos de hacerlo no tan flexible, pero sí tampoco muy rígido, ¿verdad?
Muchas gracias, licenciado. Esa era mi duda. A la orden. ¿Alguna joven, alguna? Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto, licenciado. Mi nombre es Magalí y dándole la bienvenida a usted también, ¿verdad? Porque todos le dan la bienvenida a todos, pero menos a los licenciados. Y pues, mire que la verdad me hizo el día por tener a un licenciado que nos sonrió la primera clase, más que todo de notariado, ¿verdad? Y para mí es muy grato, no sé, me causó confianza, me causó el miedo de un 10º semestre. Nosotros venimos de bueno, de una mala experiencia, ¿verdad? Y no le voy a comentar de nombres ni nada, pero sí tuvimos una mala experiencia, tenemos bastantes compañeros, ¿verdad? Yo no sé si fue psicológicamente que yo, más que todo yo, pues no aprendí notariado 3. Entonces, y aún así, bueno, estamos aquí al frente, ¿verdad? Y como usted dijo que hay que leer la ley de ética y por ética, pues no se va a hablar de ningún licenciado, pero sí le doy gracias por hacerme el día con esa sonrisa y no decir, bueno, ustedes van a perder, de este momento van a perder porque no estudian, ¿verdad? Entonces, sí, licenciado, pues habemos bastantes compañeros que sí pueden dar fe de lo que nos ha pasado y pues mire, de verdad, esa sonrisa que nos brindó, para mí me ha dado, pero el valor de encender mi cámara, el valor de hablarle y bueno, y echarle ganas, pues, porque estaba muy nerviosa, estaba muy, no sé cómo explicarle este sentimiento frustrado que hemos traído, ¿verdad? Y pues, de decirle que un licenciado a uno le pueda casi que como que evitar que uno pueda seguir, ¿verdad? Entonces, gracias, licenciado, por esa sonrisa y gracias por ese ánimo y de decir, se da, ¿cómo le podría decir yo? Ese ánimo que nos da, ¿verdad? Y gracias. Desde un inicio no es para que me ponga puntos, no es para nada, no, que simplemente por darme esa confianza y no solo a mí, sino a mis compañeros, ¿verdad? Que somos bastantes que venimos de esa misma sección. Gracias, licenciado, por la clase y por seguir. Gracias. No, pues es un gusto, ¿verdad? Yo creo que es digamos, comprensible porque es el último curso de esta área y como decía al principio, venimos de una fase compleja, ¿verdad? Digamos, todos sufrimos los efectos, y entonces, y las consecuencias se dan, pues, ¿verdad? Pero, mira, no es tarde, entonces hay que retomar algunos temas y afianzarlos, ¿verdad? Y ahí estamos para apoyarnos, porque todo, mire, en la vida, cada día aprendemos y todos aprendemos. Ustedes aprenden un poco y yo aprendo también de ustedes. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? De no ser perfectos, pero sí ir tratando de ser perfectibles dentro de lo posible, ¿verdad? Si no hay otra interrogante, quisiera concluir con 2 temitas que creo que nos pueden ayudar un poco, ¿verdad? Pero si hay una pregunta adicional, pues con gusto. Con confianza, entre amigos, pero no estamos hablando de agencias guay, pero sí entre amigos, ¿eh? Sí, licenciado, yo nuevamente. Fíjese que yo le tomé que ahí en el impuesto en la ley de impuesto único sobre la renta, sobre inmueble, perdón, son 8 años, que si uno debe 8 años, como que prescribe, ¿verdad? A 4 años, así le entendí. Puede ser 8 años, pueden ser 10 años, pueden ser así sucesivamente. Es correcto, es correcto. Sí, la ley, digamos, si una municipalidad le está requiriendo a un particular que pague, por ejemplo, 15 años de UCI,
la ley le da una salida. Si quiere contribuir con el ornato y evitar que haya basuritas, que casi no hay desechos sólidos en Guatemala, ¿no? Solo en el Motagua. Por cierto, les voy a contar una anécdota de un alcalde que, eso fue este año, da pena, pero es cierto. En una reunión dijo el alcalde, ¿saben ustedes? Yo tengo un gran problema en el municipio, dijo. Gran problema que no puedo resolverlo, dijo. Y le preguntan, ¿cuál es el problema, pues? ¿Acaso tengo río para tirar la basura, muchachos? ¿Qué les parece? Terrible, ¿verdad? O sea, él se preocupó. El problema de él era porque no tenía río. Y el río para él es un espacio para lanzar los desechos sólidos. Así es que alcalde, ¿verdad? Entonces, pero volviendo al tema, sí, efectivamente, prescribe en consecuencia, la obligación es pagar 4 años, ¿verdad? Y no es que uno no quiera pagar, simplemente ahí está la ley. Y hay que hacerlo valer porque es, si no me equivoco, es el artículo 4 de la ley del impuesto. Pero eso es lo que establece. 4 años de obligación y a partir de eso, pues obviamente pagar trimestralmente, ¿verdad? Lo que esté establecido. Por eso es importante que un contrato, por ejemplo, si un bien está evaluado en 10,000 quetzales, si en el contrato se indica que esa compraventa es por 20,000, automáticamente se va a gravar por 20,000 y va a pagar el impuesto del YUSI derivado de 20,000, no de 10,000 que venía pagando. Entonces, sí quiere cuidar en ese sentido. Muchas gracias, licenciado. A la orden. Para ir concluyendo, quisiera, les voy a mencionar, si alguien quiere interrumpirme, con mucho gusto, pero me gustaría saber que alguien me diga, por ejemplo, 2 funciones notariales. Queda así en libertad del grupo, digamos, compañeros o compañeros. O para ustedes, ¿cuáles son las funciones más importantes del notario? Sería la fe reguladora pública, y modeladora. ¿Cuál? La fe pública. Bueno, sí, es una facultad del notario, pero como función notarial. Asesora. Correcto. La asesora es una función también muy importante. ¿Otra? Buenas noches, Liz. ¿Podría ser conocer y dar forma a la voluntad de las partes? Sí, es una función que en otras palabras es la función modeladora, pero sí es correcto, es una función notarial. ¿Otra? ¿Quién da más? Función autenticadora. Correcto, con esa se le da toque final al instrumento público. ¿Otra? Asesora, licenciado. Sí, la asesora es una función importante. La intermediación también. Buenas noches. Buenas noches. Tal vez hablar de intermediación podría ser, digamos, una similitud a la función preventiva, ¿verdad? ¿Otra función? Legitimadora. Legitimadora. Sí, es correcto. La certeza y seguridad jurídica de los documentos, licenciado, que realiza el notario. Esa sería, digamos, derivada de la autenticadora, sí. Ajá. Mire, lo importante es tener, digamos, bastante claro las funciones notariales, porque cada una tiene una razón de ser. Por ejemplo, si tomamos las funciones en forma, digamos, ordenada, partiríamos de la función receptiva, es decir, cuando la persona le plantea al notario su inquietud o lo que quiere hacer. Entonces el notario tiene que ser cuidadoso y escuchar y asimilar, digamos, la idea y darle forma en su momento, ¿verdad? Pero es función receptiva, muy importante, ¿verdad? Porque imagínense que llegue un cliente y yo no esté viendo el teléfono, ¿verdad? Y esté chateando.
como que no funciona la función receptiva, ¿verdad? Entonces, tiene que dedicarle la atención para que se sienta en confianza. Derivado de la función receptiva, viene la función asesora. Entonces le dice, mire, por ejemplo, le dice, mire, dice que yo quiero que usted me autorice un testamento, pero yo no quiero dejarle los bienes a mis hijos, se los quiero dejar a X persona. Claro, uno no puede, digamos, interferir en la decisión, pero sí le puede decir, mire, ya lo pensó bien, porque los hijos son los que, digamos, les derecho. Entonces ahí viene la función asesora, o cuando alguien le dice, miren, no sé qué hacer, tengo esto y esto y esto, pero no sé cómo disponer de ello, en fin. Entonces viene la labor del notario, de forma ética tiene que sugerirle lo que considere más adecuado. Y la función preventiva, porque obviamente, dependiendo de la decisión que adopte, eso va a tener consecuencias, ¿verdad? En el caso de un testamento, la ventaja es que, como ustedes saben, una de las características del testamento es su revocabilidad. Es decir, ustedes pueden autorizar, ustedes pueden solicitar que se les autorice un testamento. Pero si el día de mañana desean... Un CDR no debería complicarles la vida a tus equipos. Debería revolucionar. Si por ejemplo... y bienvenidos. En este video... Porque hay pequeña interferencia. Tienes un alumno. Inicia sesión en tu cuenta de Google y accede a Google Classroom. Una vez que estés en tu página principal... William, tu micrófono. Les decía que William, tu micrófono. En la función preventiva se evitan las consecuencias, pero cuando hablábamos del testamento, la ventaja del testamento es que una de las características es su revocabilidad. Quiere decir que aunque sea decisión de última voluntad, durante esté viva la persona que otorgó el testamento, puede modificarlo o puede disponer de sus bienes, ¿verdad? Entonces, esa es parte de la función asesora, ¿verdad? Porque si alguien dice, bueno, yo di en testamento esto, y aunque lo necesiten, dice, como ya lo di, no puedo disponer de él. No es así. Un testamento puede ser revocable en cualquier momento, obviamente por la parte que está emitiendo su deseo de última voluntad. La otra función importante es la legitimadora, ¿verdad? Y para eso viene ya obviamente la aparejada a la fe pública del notario, que legitima el documento, ¿no? Y la modeladora, porque en la forma, digamos, de redacción, siempre y cuando llene los elementos o los supuestos legales, queda a criterio del notario la redacción. Y la autenticadora, que es, digamos, el aval, la firma, el sello, que por cierto, un sello se tiene que respetar, así como se registra, tanto la firma como el sello. Eso es bien importante que lo sepan, porque hay quienes son muy descuidados. Dejan el sello en diferentes lugares, ¿verdad? Entonces, un daño que sufra el sello y sella en forma diferente puede ser objeto de nulidad de un instrumento. Con la firma es igual. Es importante que la firma que se registra en la Corte Suprema se mantenga. Uno a veces con la edad, ya uno, como Biden o como Trump, ya puede modificar un poco la firma, ¿verdad? Pero si la modifica, tiene que registrarla, porque si no, por ejemplo, cuando ustedes presenten un testimonio ante el Archivo General de Protocolos y la firma no coincida con la registrada, le rechazan el documento y no están cuestionando la fe pública, pero sí están, digamos, teniendo elementos o facultades para no otorgarlo, para no autorizarlo, porque la firma está cambiada, está modificada. Cosas tan elementales como esas las vamos a ver en su momento, ¿eh? Así es que, a grandes rasgos, lo importante es que tengamos bien claras las funciones notariales, desde receptiva hasta autenticadora, porque son de aplicación diaria, ¿verdad? Por otra parte,
Hay dos definiciones que es importante, digamos, no memorizarlas, pero sí tenerlas bien claras. Tomen muy presente, tengan muy presente el artículo 1251 del Código Civil. Es un artículo clave para efectos de esta clase. Y se refiere al negocio jurídico. Dice que el artículo dice, el negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Es decir, de que la persona tiene, el sujeto que declara su voluntad, por la otra parte, tiene que mostrar también el consentimiento, y el consentimiento no puede tener vicios, porque si tiene vicios el consentimiento, por ejemplo, un vicio sería, digamos, que lo estén obligando a firmar algo, que no está haciendo el acto de su propia voluntad. Por eso cuando una persona es muy grande, de edad, ya se cuestiona a veces si fue lúcida la decisión que adoptó o qué pasó, ¿verdad? Así es que el 1251 que se refiere al negocio jurídico es muy importante, digamos, tomarlo en cuenta. Otro artículo que es vital es el 1517 del Código Civil. Es una especie de definición legal del contrato que dice, hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Esa es la particularidad del contrato, que crea, modifica o extingue, ¿verdad? Entonces, crear es iniciar, darle forma a algo, a una idea, digamos, que quiere plantear. Modificar es algo que existe y que quieren cambiarlo. Y extinguir es dejar sin efecto una obligación, ¿verdad? Así es que, por último, esto sí, por favor, anótenlo. Deseo que nos formemos en grupos de 10 u 11, porque entiendo que son 165 compañeras y compañeros. Entonces, hagamos grupos de 10 u 11, para que cuando requiramos un trabajo de grupo, ya estemos, digamos, organizados, por una parte. Y por otro, favor, leer para la próxima clase. Me interesa que discutamos un poquito el tema y analizar los artículos del 1 al 31 del Código de Notariado. No son muchos, tenemos todavía el fin de semana y la siguiente clase es el martes. Será un gusto poder saludarnos si no me equivoco es el 202, la sección J. Entonces, sí les ruego que analicen esos artículos porque especialmente el 29, que es toral, vital, ¿verdad? Así es que si no hay alguna inquietud, por ahí nos vamos quedando. Disculpe la intervención. En otra materia tenemos asignado también a realizar un grupo, pero son de 15. ¿Habría alguna posibilidad que lo hiciéramos de forma para usar un grupo para las dos materias por el tema de la organización? Si ya lo tienen, para no distorsionar el esfuerzo, sí puede ser. Lo que yo no quisiera es que fueran grupos muy grandes, porque a veces cuando tenemos grupos muy grandes, como nosotros también, aunque ya ahorita ya peinamos muchas canas, fuimos estudiantes, a veces uno o dos compañeros, pilas, ¿verdad? Hacían el trabajo y los otros, vos te invito a una Pepsi-Cola, a una Coca-Cola, pero si me ayudas. Entonces, a veces cuando el grupo es muy grande se pierde un poco el esfuerzo. Pero 15 creo que es razonable, ¿verdad? Si les acomoda más, si ya tienen esa base, digamos, ese número, respetaría, digamos, esa inquietud y aunque formaríamos como unos 7 grupos, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Lick. Estamos ahí. Gracias, nada más. A la orden. Licenciado, repitiendo del 1 al 31, dijo, ¿verdad? Sí, del artículo 1 al 31 del Código de Notariado. Gracias, Lick. A la orden. Si no hay una inquietud adicional, pues ha sido un gusto poder compartir esta comunicación y
Será un placer conocerlos y seguir abordando los temas en la próxima clase. Ya en la siguiente semana es presencial, ¿verdad? Los espero por ahí. Que tengan una feliz noche y un buen fin de semana. Feliz noche, Liz. Gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado. Muy amable. Gracias.